Hemos estado a través de un largo tiempo ya estudiando la carta de Primera de Pedro y esta vez continuaremos a pesar de el gran lapso de tiempo que tuvimos desde la última exposición hasta ahora. Gracias. Vamos a Primera carta de Pedro, capítulo 3. Vamos a leer en esta mañana los versículos 18 al 22, perdón. Versículos 18 al 22. Dice así: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Como hemos ido viendo en nuestro estudio de esta carta de Primera de Pedro, el apóstol Pedro escribe a los creyentes dispersados en varias ciudades. Así inicia la carta. La carta inicia con un saludo a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Estas son regiones de Asia Menor, lo que era conocido como la Anatolia, que es parte hoy de Turquía. A través de la carta ha tocado diferentes temas, todo esto para la consolidación de las vidas de los creyentes. Es el propósito del apóstol Pedro, que los creyentes crezcan en la gracia, en el conocimiento de Dios, y les ha aclarado, les ha explicado muchas cosas que tienen que ver con respecto a la fe. En primera instancia les ha recordado acerca de la esperanza que hay en Cristo. Esta esperanza tiene su fundamento no en cosas externas o ajenas, sino en Cristo mismo. Y es Cristo entonces la esperanza de estos creyentes de avanzar y de caminar en santidad, en vida nueva. A la vez les ha instado a vivir en santidad, a poner su confianza en la gracia de Dios. Esta gracia ha sido revelada plenamente en el cumplimiento de las profecías que habían sido anunciadas muchísimos años antes. Y estas se encuentran, ese cumplimiento, en la obra del Señor Jesucristo, su vida, su muerte y su resurrección. También les insta a crecer de forma conjunta, como un pueblo, como la iglesia de Dios, a ser edificados por la palabra de Dios. A su vez, a ofrecer sacrificios espirituales, ya no como los sacrificios anteriores, que eran machos cabríos, corderos, palomas, muertos, sacrificados en un altar para ser ofrecidos a Dios, sino ahora a través de sacrificios espirituales, recordándoles que ellos han sido hechos un sacerdocio real, sirven directamente al Rey. A través de estos sacrificios, anunciar las virtudes del Señor Jesús, de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz. En medio de ese crecimiento, en medio de ese ser edificados como la iglesia de Dios, también los llama a soportar las pruebas, a vivir como creyentes en medio de un mundo malo, a ser intencionales en sus interacciones como la iglesia de Dios con el mundo secular que les rodea. Deben entonces soportar la adversidad como ciudadanos, primeramente, que están en medio de pueblos y de gobiernos malos,
Estos pueblos, estos gobernantes se oponen a la palabra de Dios y muchas veces buscan tropiezos en los cuales presentar a la iglesia de Dios para que caigan en ellos. También que soporten la adversidad como siervos. Muchos de estos hombres y mujeres eran esclavos, aun cuando sus amos sean malos. Y a pesar de tener esos injustos padecimientos, su esperanza es una vez más la obra de Cristo, liberándoles. Y, y también que puedan padecer o sufrir las adversidades como esposos de esposas incrédulas o esposas de esposos incrédulos. Todo esto para dar testimonio de Cristo y, si es posible, salvar a sus cónyuges, dando testimonio así de la gracia que les ha salvado, llegando a ser muchas veces la conciencia que les acusa a los malos, pero también la verdadera esperanza que les aguarda a los que han creído. Al fin y al cabo les llama a soportar el sufrimiento de este mundo, recordándoles que sus padecimientos terrenales, temporales, no están fuera de la voluntad de Dios. Y en medio de esos padecimientos les insta a santificar a Dios, en primera instancia en sus corazones, a guardar en sus corazones y santificar al Señor en sus corazones, porque de ahí fluyen sus emociones, sus sentimientos, sus afectos y por ende sus decisiones, para que así puedan defender la esperanza que hay en ellos, con mansedumbre y reverencia. En ese pasaje concluimos la vez anterior. Concluimos en el versículo 17. Es interesante que el apóstol Pedro les llame a esa defensa o a esa apología. Vimos que esa apologética no es solamente una tarea dedicada de los que son ministros o de aquellos que son expertos teólogos, sino de todo creyente, llamado a defender la fe. El apóstol Pedro les llama a defender la fe, pero casi de inmediato, en los versículos 18 al 20, vamos a tener la oportunidad de hacer una defensa de la fe, porque encontramos en esos versículos los pasajes o el texto más complejo de esta carta, pero también uno de los textos más difíciles de la Biblia misma. Y tiene que ver con el versículo 19, que nos dice: en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. La oportunidad para ejercer esa defensa yace delante de nosotros. Pero vamos a empezar en el versículo 18. Este pasaje que tenemos está cargado de contenido teológico. Y no es mi intención en esta mañana explorar exhaustivamente cada una de las doctrinas o los detalles que constituyen estos pasajes, pero sí ir a través de ellos, buscar que nuestro mente y corazón sean edificados a través de la palabra del Señor. Dice el versículo 18: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu, en espíritu. Es claro que todas las religiones del mundo difieren de la religión cristiana. Todas las religiones del mundo coinciden, pero no la nuestra, no la profesión de la fe en Cristo. Porque la profesión que nosotros hacemos como iglesia de Cristo es que, a diferencia del mundo que dice, sálvate a ti mismo, es que nosotros no nos podemos salvar a nosotros mismos. Ninguno de nosotros. Todas las religiones promueven el
Siéntete mejor contigo mismo, eh, mejora tu calidad de vida, supérate, asciende espiritualmente, alcanza el nirvana, pero todas esas son frases diferentes para un mismo contenido. Sálvate a ti mismo, sálvate a ti mismo. Tanto es así que hoy en día, alrededor de nosotros, incluso el paganismo que nos rodea, predica lo mismo. Sálvate a ti mismo, mejora tu calidad de vida, siéntete bien contigo mismo. Todas estas expresiones lo que buscan es, es intentar hacer que los hombres, las personas se sientan mejor consigo mismas a pesar de la condición de pecado que hay en sus corazones. La religión cristiana, la religión de Cristo, es la única que señala el mal que hay en nosotros y no nos dice tú eres muy bueno, sino al contrario nos dice eres malo y no puedes salvarte. No hay salvación para ti. Pero esa sería una religión sin esperanza, cuando la esperanza nos es dada en Cristo Jesús. Y este es básicamente el tema que trata este primer versículo, el versículo 18. Es la esperanza que hay en Cristo Jesús, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero edificado en el Espíritu. Si es cierto, esta es la centralidad de la religión cristiana. Si pudiéramos tomar un pasaje que nos apunte a cuál es lo que qué es lo que creemos como religión que profesamos, este pasaje es excelente. Contiene la expresión de que no podíamos salvarnos a nosotros mismos por cuanto éramos injustos. Necesitamos también un Salvador que fuera justo, que no tuviera pecado, uno que padeciera una sola vez y no la constancia de sacrificios del Antiguo Testamento que deben hacerse día a día y año a año. Todo esto para romper y derribar la barrera que existía entre nosotros, pecadores, y un Dios santo. Y esta tarea fue llevada claramente en la explicación de este pasaje por Cristo Jesús. Él es quien padeció por los pecados. Vamos a Isaías capítulo 53. Y vamos a ver un detalle de cómo el Antiguo Testamento nos apunta a estos padecimientos de Cristo. Este capítulo 53 de Isaías sigue siendo, aún hasta el día de hoy, un tabú en medio del pueblo judío. A muchos judíos les han preguntado, ¿de quién está hablando este pasaje? No hay respuesta alguna o no saben responder. Algunos han sido confrontados por algunos evangelistas que se acercan a los judíos y les hablan de este pasaje. También les hablan de la historicidad de Jesús, señalándoles la evidencia que hay o la comparativa tan cercana que hay entre este capítulo y los padecimientos de Jesús. Vamos a leer todo el capítulo en esta mañana. Dice Isaías capítulo 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto,
como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Fue cortado de la tierra de los vivientes, y por rebelión de mi pueblo fue herido. Se dispuso con los impíos su sepultura, más con los ricos en su muerte. Fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá al linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Vemos cómo este pasaje, este capítulo completo, es conocido como, o es nombrado el capítulo como el siervo sufriente, y apunta 700 años antes de la venida de Cristo a un hombre que sufriría en lugar de un pueblo. Si vemos de este lado de la historia, sabemos y entendemos y conocemos que ese que sufrió fue nuestro Señor Jesucristo. Él sufrió todos estos castigos, todas estas aflicciones en su carne. Todo esto apunta a que este es el siervo sufriente. Pero nos está hablando de estas aflicciones, estos padecimientos de Cristo una sola vez por los pecados. Es claro para el pueblo judío que se encontraba escuchando, o aquellos que estaban en medio de ellos y tenían algún entendimiento de las prácticas de los judíos, de los sacrificios constantes. Pero no solamente los judíos, sino también las religiones que rodeaban Asia Menor, a quienes es dirigida esta carta. Todas estas religiones se daban a la práctica de sacrificios, pero estos sacrificios debían ser hechos constantemente para mantener felices o aplacados a sus dioses. La verdad es que el Antiguo Testamento también nos narra esto, esta narrativa de una constancia en sacrificios, una repetición de sacrificios. Pero esta repetición de sacrificios tenía como propósito el señalarnos o apuntarnos a un sacrificio que vendría y que sería pleno y completo. Este sacrificio, como vemos, encuentra su cumplimiento en la obra de Cristo Jesús. Si bien el Señor le anuncia a, al pueblo de Israel en Éxodo 34, 6 al 7, y les dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte y misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Que de alguna manera este pasaje de Éxodo resuena en el pasaje que utiliza el apóstol Pablo en Romanos 3:26, donde nos dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo
y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Es claro que desde la caída, desde Adán, constancia de la humanidad es el pecado. No necesitamos que se nos explique por qué. Podemos tomar 5 minutos para encender nuestro televisor y ver las noticias que están pasando y entender la maldad que yace en el corazón de la humanidad. El pecado abunda en medio de nosotros. Y aún en medio de nosotros que profesamos la fe en Cristo. No sé si alguna vez se ha sentado a meditar en una noche acerca de los pecados que ha cometido durante ese día. Es frustrante. Pero esto debe llamarnos a la gran consolación que hay en Cristo Jesús. A la gran gracia que se nos ha mostrado, porque ninguno de esos pecados que cometemos durante el día tendría su expiación si no fuese por Cristo. Este Cristo padeció una sola vez. Doctrina de la Iglesia Católica infiere que Cristo es sacrificado domingo a domingo o incluso en otros días cuando se ofrece la misa. Claramente rechazando la verdad que se nos expone en este pasaje de Primera de Pedro, donde el apóstol Pedro, a quien ellos llaman el fundamento de la Iglesia Católica, rechaza claramente que Cristo sea sacrificado una y otra vez. Él sufrió o padeció una sola vez por los pecados. El justo por los injustos. Y si bien vemos que estamos cargados de pecados, cargados de males, y aún como creyentes, como profesantes de la fe cristiana, encontramos que el pecado aún mora en nosotros y nos puede llevar a lamentarnos, a dolernos. Debemos mirar a Cristo, porque Él es quien llevó nuestro pecado, quien lleva nuestro pecado, quien cargó nuestro pecado, el justo por los injustos. Si hace usted ese ejercicio como creyente de pensar en los pecados que ha cometido durante el día, puede llegar a encontrarse sin esperanza. Podemos llegar a encontrarnos sin esperanza. Un ejemplo maravilloso es cuando alguno de nosotros toma un peso y desea levantar un gran peso. Tomamos una barra de esas de levantamiento de pesas y bueno, ok, yo puedo alzar tal vez 100 kilos, ok, me siento bien, me encuentro bien, bueno, póngale un poquito más de peso. Le ponen 10 y 10, bueno, 120, ok, esto se siente un poco más. Póngale 40 kilos más de peso y va a ver mis rodillas temblando. Póngale 10 y 10 más y me va a ver en el suelo. Y esa es la verdad de cada uno de nosotros, llevando el peso del pecado, cargando nuestros pecados, llevando nuestras cargas. Pero este pasaje nos está hablando de uno que no solo llevó el mío, de uno que llevó el suyo, y 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 cada uno de los nuestros, que los puso sobre sí y salió victorioso. De eso nos está hablando este pasaje. El justo por los injustos. Y él no tenía pecado, él no tenía cargas que llevar, él no era culpable delante de Dios de haber cometido ninguna fechoría como nosotros. Pero en esto se muestra la gracia de Dios que se hace revelada, que se revela a nosotros en su obra.
Todo esto para llevarnos a Dios. Bueno, Él no solo cargó nuestro peso de pecado, Él nos tomó en sus hombros y nos llevó y nos hizo entrar al lugar santísimo, a la presencia de Dios mismo. Ese es el Cristo triunfante, el victorioso. Este es el acto de sufrimiento que Cristo experimentó por la humanidad, por su pueblo. Este manifestó su justicia para que Él, Cristo Jesús, sea el justo y también el que justifica al que es de la fe en Jesús, como dice el pasaje que leíamos en Romanos. Otros pasajes en Romanos, como Romanos 5, 6 al 8, dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas moriría alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No necesitamos ser grandes sabios para comprender este pasaje. Muchos de nosotros se nos piden muchas veces favores y tal vez estamos dispuestos a realizarlos, tal vez estamos dispuestos a llevar cargas por otros que sean cercanos. Bueno, este sí me cae bien, con él me llevo, con él me siento bien, estamos en buenos términos, todo bien. Pero si llega un enemigo nuestro, alguien que no, con quien no estamos tan bien, con quien tenemos ciertos roces y rechazos, ¿podrá esta persona pedirnos un favor, pedirnos que llevemos su carga? Es muy difícil. Sí, el Señor da gracia y a algunos nos les ha permitido a lo largo de la historia llevar cargas incluso por sus enemigos. Pero también es un mandamiento. El Señor manda a los creyentes a amar a sus enemigos, a seguir su ejemplo en medio de esto. Aunque no es mi punto hoy, también vale la pena aclararlo. Otros pasajes como 2 Corintios 5:21 nos dicen que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y esta es parte importante de nuestra doctrina, de nuestra enseñanza bíblica. La justicia hecha manifiesta en Cristo Jesús hoy en día no simplemente lava o limpia nuestra conciencia o limpia nuestro pecado, el que cometimos cuando éramos inconversos y hoy en día nos encontramos eh, en nuestras manos y entonces por eso no debemos de pecar hoy en día porque todo el pecado que cometamos hoy va a ser contado en nuestra contra. La enseñanza bíblica es que Cristo tomó nuestros pecados, todos y cada uno de ellos. Y esta es la motivación, esta debe ser el motor que nos auxilia a buscar la santidad, a desear y anhelar ser santificados, dejar el pecado, abandonar nuestras prácticas pecaminosas, por más aleatorias que ellas sean, por más pequeñas que las consideremos. Motivación está en que Él es quien justifica, pero también en que nuestros pecados y nuestras iniquidades son las que fueron puestas en Cristo y causaron su sufrimiento. Debe haber una motivación en que no poner más cargas sobre las que ya hubo en Cristo Jesús, en su muerte.
El autor de los Hebreos, en el capítulo 9 y versículo 28, nos dice que así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Nuevamente, el autor a los Hebreos ofrece la esperanza que hay en Cristo. Todo esto porque Él ha llevado los pecados de aquellos que esperan en Él. Si hablamos del Antiguo Testamento, encontramos que había un par de sacrificios con respecto al pecado. Uno es el sacrificio por el pecado y el otro era el sacrificio expiatorio. Uno apuntaba a las acciones que habían sido cometidas hasta entonces y otro a el chivo expiatorio, que literalmente, sobre el cual literalmente se ponía la mano y se confesaban los pecados y que era dejado al desierto. Cristo cumplió ambos sacrificios en uno solo, en su muerte, en la cruz. Porque no solamente sufrió en la cruz y llevó y padeció por los pecados de su pueblo, sino también nos recuerda la palabra que Él fue sacrificado, fue crucificado fuera de las murallas de Jerusalén. Todo esto con el fin de reconciliar a Dios con la humanidad. Es importante que veamos eso porque es también lo que nos dirigirá a nuestro siguiente pasaje. Y leamos el 18 y el 19. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Este pasaje tiene una referencia enigmática al anuncio de Cristo a los espíritus encarcelados. Y hay un sinnúmero de preguntas con respecto a este pasaje. Hay varias interpretaciones, aún por los muchos comentaristas de de esta carta, pero tal vez he leído cerca de 7 hasta ahora, pero voy a mencionar 5 que resuenan conmigo. Las interpretaciones vienen desde que, como número 1, Cristo, por el Espíritu Santo, predicó a través de Noé. Y utiliza esa como referencia un pasaje de Segunda de Pedro 2 del 5. 2, Segunda de Pedro 2, Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 5, donde nos dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Esta interpretación nos dice que Cristo, entonces, por su Espíritu Santo, morando en Noé o comunicando a Noé, predicó en su tiempo, en el tiempo de Noé, a las personas antes del diluvio. Noé les llamó al arrepentimiento, pero es claro que ellos desobedecieron.
y por ende se encuentran encarcelados, dice esa interpretación. De la misma manera que Dios respaldó a Noé en aquel entonces, trayendo el juicio sobre los que se burlaban de Noé y de su fe en Dios, así el Señor Jesús vengará a los cristianos cuando juzgue al mundo de acuerdo a la proclamación cristiana del Evangelio. Esa es una interpretación. Y mis hermanos, cada una de estas interpretaciones tiene sus dudas y sus conflictos con otros pasajes de las Escrituras. Por eso es importante que las veamos. La segunda interpretación dice que Cristo fue y predicó durante el corto lapso entre su muerte y su resurrección. Él predicó entonces en ese momento a los contemporáneos de Noé, que eran malos. Estos se encontraban confinados en cárceles espirituales. Los que apoyan esta interpretación utilizan como sustento para ella en gran parte lo que dice el credo de los apóstoles, cuando menciona que descendió a los infiernos. Defienden esta posición, aunque incluso con respecto al credo de los apóstoles hay varias interpretaciones de esa frase. Para otros eruditos de los textos antiguos de la iglesia, dicen que incluso esa frase no aparece en los primeros textos del credo de los apóstoles. Tercera interpretación es otra similar a la anterior, que dice que a quienes Cristo predicó fue a los ángeles caídos, a menudo identificados con la unión de los hijos de Dios con las hijas de los hombres que encontramos en Génesis capítulo 6, versículo 2. Vamos a leer ese pasaje. Génesis capítulo 6, versículo 2. Vamos a leer desde el 1. Dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Llegamos hasta ahí. Bueno, perdón, voy a continuar. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo el signo de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y a las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Este pasaje propiamente trae sus propios conflictos interpretativos. Algunos hablan de que estos hijos de Dios son ángeles que se unieron con humanos y por eso los gigantes. Pero si leemos con cautela el pasaje que está delante de nosotros, veremos que no es eso lo que está diciendo. Sí, los hijos de Dios se unieron con los hijos de los hombres, pero no es a causa de eso que surgen los gigantes. Dice que ya había gigantes en la tierra y que continúa habiendo gigantes aún después de esto.
Mi entendimiento sobre este pasaje es que los hijos de Dios son aquellos del linaje de Seth que se mantenían adorando a Dios hasta ese momento. Y la diferencia con los hijos de los hombres era aquella línea de pecadores, aquella línea de Caín que había inclinado su corazón a hacer el mal. Creo que esta es una interpretación mucho más consistente con la palabra, ya que se nos recuerda en la palabra que los ángeles no se casan ni se dan en casamiento. Por ende, esta tercera interpretación del pasaje, del otro pasaje que está en cuestión, el pasaje de Pedro, no es viable. Una cuarta interpretación del pasaje de Pedro es que Cristo lo que hizo fue proclamar su victoria a los ángeles caídos después de su resurrección. ¿Cuándo? Cuando ascendió al cielo. O- Muchos teólogos se inclinan por esto. Leí unos cuantos que se inclinan por esta interpretación. La quinta interpretación es que los espíritus encarcelados son las almas de los hombres a quienes el Señor Jesús les predicó durante su ministerio terrenal. Y esta interpretación apoya su visión basándose en Lucas capítulo 4, versículos 16 al 21. Vamos a Lucas capítulo 4, versículos 16 al 21. Dice, vino a Nazaret, donde se había criado. Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hermanos, esta es mi posición con respecto a este pasaje. Creo que es una que encuentra mucho menos problemas de interpretación con respecto a otros pasajes. Creo que es una que anuncia nuevamente el cumplimiento de toda la obra de Cristo Jesús en el ministerio de Cristo Jesús en la tierra. Es una que no encuentra complejidades, como por ejemplo pasajes en la escritura que nos hablan de que está dispuesto que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. O preguntas que nacen a través de esto, que son, por ejemplo, ¿a dónde fue el Espíritu de Cristo mientras murió? Bueno, es muy claro que Cristo entregó su espíritu al Padre y el espíritu de Cristo estuvo con el Padre desde entonces. Las palabras de Jesús mismo fueron: Padre, en tus manos entrego mi espíritu. Si ciertamente estas otras interpretaciones anteriores intentan resolver cabos sueltos, creo que terminan creando más complejidad a un pasaje que debería ser tomado más claramente. Es cierto que ninguna de estas interpretaciones, ni aún mi inclinación, está libre de problemas. Pero sí nuestra lucha como creyentes debe ser la búsqueda de santificar al Señor en nuestros corazones para defender así la esperanza que ha sido puesta en nosotros por su obra.
En esta mañana, antes de concluir, quiero cerrar con leyendo el credo de los apóstoles. Dice así: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su Hijo unigénito, Señor nuestro, que fue concebido por el Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. Este credo ecuménico, este credo de la Iglesia, de Dios, creo que es un credo que incluso nuestra confesión abraza. En medio de la interpretación de este pasaje de Primera de Pedro, incluso Juan Calvino decía que el orden de algunos de estos párrafos debía ser modificado, porque Juan Calvino decía que fue crucificado, descendió a los infiernos, muerto y sepultado. Las diferencias de interpretación con respecto a pasajes o a frases difíciles en la historia de la iglesia no es nueva. Pero como creyentes debemos darnos a la tarea de buscar la verdad contenida en las Sagradas Escrituras, pedir al Señor como creyentes que ilumine nuestras conciencias, nuestros corazones, y que permita que a través del entendimiento, del conocimiento de su gracia, podamos crecer en comunión con Él, en santidad, en comunión con nuestros hermanos, en crecimiento de la iglesia y el avance del reino de Dios en medio de nosotros. En esta mañana concluiremos así, pero continuaremos la próxima vez que podamos ir a esta carta de Primera de Pedro. Señor les bendiga.